iniciar con este video es necesario primero que nada explicar algunos términos que se van a ir tocando a lo largo de este video. Lo principal es saber el significado de contrato y el primer efecto jurídico que causa el convenio. El significado de un contrato es un acuerdo de voluntades que causa obligaciones y derechos, y el primer efecto jurídico que causa un convenio es la obligatoriedad. Como bien vemos, algo que tienen en similitud estos dos términos es la palabra obligación. Y muchas veces esta palabra la tendemos a relacionar con la palabra deber jurídico. Lo tomamos como si fueran sinónimos, lo que claramente no lo es. Existe una pequeña diferencia que muchas veces puede ser insignificante y puede pasar de muchos de nosotros, es decir, ni siquiera lo notamos. Primero que nada, la obligación se define como una imposición o existencia que sujeta a alguien a hacer o dejar de hacer algo. Y por otro lado, el deber es hacer algo motivado por tu voluntad. Y aquí está la diferencia, es que en la obligación lo haces porque algo te lo impone. En este caso, en el caso de los contratos, es el Código Civil del Estado de Yucatán. Impone las normas que debemos de seguir. Y en el caso del deber, lo haces por tu voluntad. Algo importante que también debemos mencionar es que detrás de un deber también puede haber una obligación de corresponder o un adeudo que se debe de cumplir. Ahora, también existe otra interrogante. ¿Qué es lo que va primero, un contrato o un convenio? Realmente, si tomamos en cuenta lo que significa un contrato y lo que es un convenio, entonces podemos decir que un contrato existe la bilateralidad, que eso establece una relación jurídica entre ambas partes. Y en el convenio es un acuerdo voluntario que en muchas ocasiones no se encuentra sujeto a la ley. Entonces, puede existir un convenio sin que haya un contrato, pero no puede existir un contrato sin que previamente haya existido un convenio. Y a lo largo de este video se va a ir explicando los términos y las obligaciones que genera cada uno de estos, la forma en que se aplican las obligaciones tanto para el contrato como para el convenio. En esta diapositiva podemos encontrar un mapa conceptual en el que se explican mejor los elementos esenciales y los elementos secundarios del contrato. Podemos ver que en los elementos esenciales está el consentimiento y el objeto. Estos elementos son muy importantes porque si llega a faltar uno, el contrato queda inexistente. Y por otro lado están los elementos secundarios, que son la capacidad de las partes, la ausencia de vicios del consentimiento, la licitud y el objeto o finalidad del contrato. También podemos encontrar la forma. Y lo mismo que en el anterior, en caso de que en el contrato no se encuentren estos elementos, entonces el contrato queda nulo. ¿Y qué podría pasar? El contrato puede nacer a la vida jurídica y también podría convocarse, pero después se quedaría nulo por falta de alguno de estos mismos elementos. De igual forma, en este cuadro sinóptico podemos encontrar las dos modalidades del convenio. Lo podemos encontrar como stricto sensu y lato sensu. Si nos vamos por el lado de stricto sensu, podemos explicar que es el acuerdo de voluntades que tiene por objeto modificar o extinguir derechos o obligaciones. Y si nos vamos por el lado de lato sensu, es el acuerdo de voluntades que tiene por objeto extinguir, modificar, crear, transferir obligaciones y derechos. Una diferencia entre estos dos es que al hablar del estricto sensu estamos hablando de un sentido restringido, solo un término, es decir, que como vimos solo se podía modificar o extinguir, y al hablar del lato sensu entonces es un sentido amplio, podríamos crear, transferir, modificar y extinguir también. Para hablar de esas modalidades de las aplicaciones en las obligaciones, vamos a hablar sobre los artículos 994, 995, 1124, 1125, 1126, 1142, 1152, 1162, 1189, 1205 y 1206.
todos del Código Civil del Estado de Yucatán. Bueno, lo primero que debemos de saber es que la palabra obligación siempre es tomado se relaciona como un deber jurídico, es decir, se tiene que hacer lo que se prescribe en la ley. Y pues muchas veces tendemos a decir que obligación y deber jurídico es lo mismo. Sin embargo, hay un autor que dice que es totalmente diferente. Es Gutiérrez y también Gonzalo lo puede llegar a decir, que eso no es correcto el igualar a ambos términos, porque existe una diferencia entre obligación y deber jurídico. Es decir, sí hay una diferencia y muchas veces nosotros tendemos a relacionarlo. Bueno, como aquí vemos está la obligación personal. Esta obligación es una obligación que solamente liga a una sola persona, a la persona que la contrata y a sus herederos. Y después tenemos la obligación real, que esta obligación afecta a la cosa y obra contra cualquier poseedor de esta obligación. La obligación también puede ser condicional. Esto es cuando depende de un acontecimiento futuro o un acontecimiento que es incierto. En este caso, bien sea suspendiéndola hasta que este acontecimiento exista o también resolviéndola según en los acontecimientos previstos que pues nuestro código nos brinda. En la obligación a plazo es para cuando se haya señalado su cumplimiento un día cierto. En las obligaciones alternativas, la elección corresponde al deudor si no se ha pactado en el contrato. Y pues ya en las obligaciones mancomunadas es cuando hay pluralidad de deudores, de acreedores, tratándose de una misma obligación, pues existe la mancomunidad. Concepto de contrato y convenio. El convenio es un acuerdo entre voluntades para crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y obligaciones. El contrato es un acuerdo con validez legal, en donde las partes involucradas establecen lo que son los derechos y deben cumplir con ciertas obligaciones. Entonces, el contrato en sí es una especie dentro de los convenios. Ok, ahora es momento de hablar acerca de las características de los contratos y convenios. Muy bien, primeramente voy a hablar acerca de los requisitos que se necesita para que un contrato sea válido. Debe reunir con lo siguiente. Primero, capacidad de los contratantes. Mutuo consentimiento, esto es lo clave, pues desde un principio nos han enseñado que lo que destaca en materia civil es el acuerdo mutuo entre las partes. Muy bien. Que el objeto o materia del contrato sea lícito. Claro, no se puede tratar acerca de un objeto ilícito, eso es imposible, jamás se va a poder. Y por último, que se celebre con las finalidades que nos exige la ley. Ahora bien, ¿cómo se perfecciona el contrato? Pues básicamente por el mero consentimiento, excepto aquellos que deban revestir una forma establecida por la ley. Respecto a su validez y cumplimiento, no se puede dejar al arbitrio de uno de los contratantes, a excepción de los casos expresamente señalados por la ley, son casos particulares. Ahora bien, en caso de que el obligado en un contrato deje de cumplir con su obligación, podrá el otro interesado, la parte contraria, claro, exigir judicialmente el cumplimiento de dicha obligación, de lo que se haya tratado en el convenio, o también podría exigir la rescisión del contrato, y en otro caso podría ser exigir el pago de daños y perjuicios. El mutuo consentimiento puede ser de dos maneras, expreso o tácito. Nos referimos al primero como un manifiesto que se realiza verbalmente mediante un escrito, y el tácito resulta de hechos o de actos que presupongan o autoricen presumirlo.
Claro que hay una excepción, la cual es de que no se podrá hacer tácitamente en los casos en que la ley o por convenio la voluntad deba manifestarse expresamente. Buenas tardes, yo les voy a hablar sobre la aplicación jurídica de los contratos y convenios. En primera parte se tiene que el hombre requiere del intercambio de bienes y servicios, ya que sin él, tanto económica como socialmente, quedaría aislado, por lo que tal intercambio se realiza por medio de los contratos y convenios. La aplicación jurídica, estos contratos son instrumentos jurídicos valiosos que permiten poner en orden todas las acciones en las que se obliga, ya que por medio de ellos pues se defienden lo que son los derechos y dan seguridad jurídica principalmente a las operaciones pues que sean realizadas entre las partes, estableciendo lo que son los alcances que deben tener los bienes y servicios que se están prestando, se están requiriendo, o en su caso también contratando. De igual forma, gracias a ello, los particulares al celebrarlo crean una normatividad en la que voluntariamente se rigen. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que, como se vio al inicio, se refiere a la voluntad de las partes, pero al mismo tiempo se establecen sanciones pues en caso de su incumplimiento. Entonces, desde este punto de vista, una práctica ética y confiable en los contratos pues traerá como consecuencia un bien en los contratantes y por ende un bienestar en la colectividad y mayor certidumbre en las contrataciones. Como por ejemplo, hoy en día podemos observar que se llevan a cabo muchos tipos de contratos, como el de compra-venta, el de arrendamiento, el de prestaciones de servicios, y por otro lado en el convenio pues actualmente se lleva a cabo lo que son los divorcios, que forman parte de lo que son los convenios, entre otros. Efectos de la tutela de los convenios y contratos. Pues el contrato y el convenio son la principal fuente de las obligaciones en la que vive y se desarrolla en un ambiente jurídico, y además su base fundamental es la ley. La tutela tiene una relación con el convenio, puesto que siempre se da para producir o transferir lo que son las obligaciones y derechos. Por lo tanto, el objeto de la tutela es la guarda de la persona y bienes de los que no están sujetos a patria potestad, tienen incapacidad natural y legal, o solamente la segunda, para gobernarse por sí mismos. De igual manera, como se mencionó anteriormente, de que se requiere capacidad general para contratar y para enajenar el bien, en los casos de representación en los que ejercen la tutela, pues no podrán hacer la aportación solamente cuando cumplan con las condiciones previstas a la ley, la cual determina cuándo podrán las personas ejecutar actos de dominio. A manera de conclusión de este tema presentado, fue importante realizar una distinción entre el convenio y el contrato, mediante la explicación del concepto de cada término, pues en cada uno existe una gran diferencia, en tanto que el convenio, en un sentido estricto, crea o transfiere derechos y obligaciones, que por el contrario en el convenio modifica los derechos y obligaciones que a su vez se mencionaron en cada una de las características de ambos conceptos. De igual forma se mencionó la aplicación jurídica que tienen estos contratos en cada uno de los ámbitos jurídicos, así como el efecto que tiene la tutela, pues en cada uno de ellos es importante que se tome en cuenta que su aplicación depende del bien o servicio que se requiera, siempre y cuando se encuentre estipulado por la ley.